Mira, allí está la gasolinera Lukoil. Es la cola para repostar. Kaliningrado era el activo estratégico más importante de Rusia en la costa báltica. Este pequeño territorio, con su poderosa flota báltica y misiles con capacidad nuclear, sirvió durante 30 años como puesto avanzado de Rusia, extendiéndose hasta el corazón de Europa. Pero esta base estratégica tenía una vulnerabilidad oculta desde el principio. Ubicada a cientos de kilómetros de la Rusia continental, entre Polonia y Lituania, Kaliningrado era uno de los rincones más aislados del mundo. Vista desde arriba en un mapa, esta región parecía un detalle insignificante. Mientras todo transcurría con normalidad, este aislamiento pasaba casi completamente desapercibido. Sin embargo, con la guerra en Ucrania, la situación cambió. Los países de la OTAN comenzaron a cortar, uno por uno, las vitales líneas logísticas que conectaban este enclave con el continente. Ante nuestros propios ojos, se levantaron barreras en las carreteras, se restringieron y luego se suspendieron los servicios ferroviarios y se cortó la red eléctrica compartida. Ahora, mientras Kaliningrado se aísla gradualmente del mundo exterior, una grave crisis que afecta a más de 1 millón de personas ha sacudido esta región, que ya se encuentra bajo asedio físico. Escasez de combustible. Al salir a la calle, vemos filas de vehículos detenidos que se extienden por kilómetros en las gasolineras. El combustible se raciona mediante cupones y los surtidores están secos, incapaces de dispensar ni una sola gota. Es en este punto donde se revela un amargo giro de la historia. El puño gigante que Putin alguna vez blandió contra Occidente se está convirtiendo hoy en el punto más vulnerable del imperio. Lo que desencadenó este colapso no fue un ejército ni una invasión. Se trata de una estrategia silenciosa pero implacable que se origina a miles de kilómetros de distancia. En el centro de esta estrategia se encuentran los ataques sistemáticos de Ucrania contra las instalaciones petroleras rusas, que se han prolongado durante meses. Kiev atacó refinerías rusas al menos 194 veces, solo en el primer semestre del año. Estos ataques aéreos paralizaron hasta el 40% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. La consiguiente escasez de combustible afecta directamente a 50 millones de rusos en la actualidad. Lo más llamativo es que Rusia, uno de los gigantes energéticos más grandes del mundo, ha comenzado a importar combustible por primera vez en su historia para frenar esta espiral descendente. En consecuencia, este histórico colapso provocó un comentario cínico del presidente ucraniano Zelensky. Zelensky afirmó: si Boris Yeltsin hubiera sabido que Rusia se vería obligada a importar combustible más de 2 décadas después, debido a la guerra que él mismo inició, habría elegido a alguien completamente diferente como sucesor en lugar de Putin. El reflejo más contundente de este tono cínico sobre el terreno es, sin duda, la propia Kaliningrado. La crisis de combustible en la región estalló visiblemente a finales de junio. A partir del 25 de junio, se impusieron límites oficiales a la venta de gasolina y diésel en la región. Se autorizó un máximo de 30 litros de gasolina y 60 litros de diésel por vehículo, apenas suficiente para llenar un solo depósito. Se prohibió de facto la venta de bebidas alcohólicas en bidones pequeños. El objetivo era controlar las compras compulsivas y las colas. Sin embargo, en lugar de ocultar la crisis, esta medida solo la hizo más visible. Según los medios locales, las filas frente a las gasolineras se extendían casi 1 kilómetro durante la noche. Tanto es así que en algunas calles principales, estas colas de vehículos incluso bloquearon las líneas de transporte público y las rutas de autobús de la ciudad. Las imágenes grabadas en el lugar evidencian aún más la gravedad de la situación. Se informó que los camiones cisterna no habían llegado a los pueblos pequeños del sur de la región durante 1 semana y media. Un agricultor explicó desesperado cómo el precio del diésel se había disparado a 159 rublos por litro, justo en plena temporada de cosecha. En algunas gasolineras, las ventas se habían detenido por completo, mientras que en otras, la gente se veía obligada a esperar en colas de kilómetros para conseguir un cupón de 100 rublos.
Aún más impactante fue el hecho de que se empezó a robar gasolina directamente de los tanques de los vehículos que esperaban en fila durante la noche. Esto demostró hasta qué punto se había sumido la población en la desesperación. La reacción del Kremlin ante esta situación encierra una sorprendente contradicción. Por un lado, el propio Putin restó importancia a los acontecimientos, calificándolos de no críticos y temporales. Por otro lado, las medidas concretas que tomó revelaron una sensación de pánico totalmente distinta, porque el gobernador regional, Alexei Besprosvanik, acudió directamente a Moscú a principios de julio para solicitar a Putin envíos prioritarios de combustible para la región, y esta solicitud fue concedida de inmediato. Además, el Kremlin incluso incluyó en su agenda subsidios para pasajes aéreos para los habitantes de Kaliningrado y la asignación de transbordadores adicionales a la región, mientras que decenas de otras regiones del país lidiaban con situaciones similares. Esta atención privilegiada hacia un solo rincón fue muy significativa. Pero lo que transmitió el verdadero mensaje fue que Putin organizara una reunión urgente del Consejo de Seguridad para esta región. Que un líder convocara urgentemente al Consejo de Seguridad de más alto nivel por un problema que consideraba insignificante fue, de hecho, la admisión más clara de que no lo consideraba insignificante en absoluto. La respuesta a por qué esta crisis de combustible golpeó tan duramente a Kaliningrado se resume en una sola palabra: geografía. Kaliningrado está separada del territorio continental ruso por unos 360 kilómetros. Además, está rodeada por 3 países de la OTAN. En tiempos de paz, esto no suponía ningún problema. Las mercancías circulaban sin dificultad por ferrocarril a través de Lituania. Pero cuando estalló la guerra de Ucrania en 2022, esas rutas de tránsito se fueron reduciendo poco a poco. Lituania y Polonia restringieron los cruces y la logística militar quedó prácticamente paralizada. Dado que nunca existió un corredor terrestre seguro que conectara Kaliningrado con el continente, la región quedó condenada a depender de las rutas marítimas. Hoy en día, el único medio de transporte que mantiene viva a Kaliningrado es una ruta de ferry de aproximadamente 900 kilómetros que parte del puerto de Ust-Luga y atraviesa el mar Báltico, que se está convirtiendo cada vez más en un lago controlado por la OTAN. Existe también una dimensión psicológica, a menudo invisible, que se esconde tras este aislamiento físico. Las ciudades importantes más cercanas a Kaliningrado no son Moscú ni San Petersburgo. Se trata de Varsovia, Vilna e incluso Berlín. En sus calles, aún se conservan vestigios de su pasado alemán anterior a la Segunda Guerra Mundial, como el antiguo barrio de Königsberg. El Kremlin lleva tiempo preocupado por esta identidad tan singular, tan cercana a Europa. Y esta sensación de aislamiento se puso a prueba mucho antes de la crisis del combustible. A principios de 2025, cuando los países bálticos se desconectaron de la red eléctrica soviética compartida, la red de Kaliningrado también quedó aislada del continente. La región se vio obligada a gastar aproximadamente $1.000 millones para mantener equilibrada su propia red eléctrica. En otras palabras, la región se había acostumbrado desde hacía tiempo a la sensación de que podían cortarle el suministro. Esta vulnerabilidad fatal de Kaliningrado tampoco pasó desapercibida para Ucrania. La estrategia que Kiev ha estado implementando en los últimos meses se basa en una lógica de asedio paciente dirigida a esta frágil arteria. En realidad, esto forma parte de una campaña mucho mayor. Los cientos de ataques que mencionamos al principio son, de hecho, parte de una guerra sistemática con drones que Ucrania libra desde agosto de 2025. Vehículos aéreos no tripulados con alcances de cientos, incluso miles de kilómetros, atacan sistemáticamente instalaciones energéticas en todo el país, una por una. El objetivo es doble: agotar los ingresos petroleros que alimentan la economía de guerra rusa y destruir el combustible que mantiene operativas sus fuerzas armadas, justo en su origen. El comandante en jefe ucraniano, Syrskyi, resume esta estrategia en una sola frase:
Se trata de un golpe directo a la logística y las líneas de suministro del ejército ruso. De hecho, en un momento dado, estos ataques fueron lo suficientemente precisos como para inutilizar simultáneamente 8 de las 10 refinerías más grandes de Rusia. Pero la maniobra táctica verdaderamente brillante con respecto a Kaliningrado es la siguiente. Ucrania ha atacado directamente el punto de partida de la ruta marítima que abastece al enclave. Dado que la principal vía de suministro de la región proviene de los puertos cercanos a San Petersburgo, Kiev dirigió sus ataques precisamente hacia ese punto. A principios de junio, drones ucranianos atacaron las enormes instalaciones de San Petersburgo. Además, la coincidencia de fechas no fue casual. El ataque coincidió precisamente con la inauguración del ostentoso foro económico anual que Putin organizó para atraer inversores extranjeros. Además, no solo se atacó el puerto de exportación de combustible. Casi al mismo tiempo, un punto mucho más estratégico, la base naval del Báltico en Kronstadt y sus arsenales navales cercanos, también fueron atacados. Y esto no fue un hecho aislado. A principios de julio, los drones volvieron a atacar la misma región. El puerto y la terminal petrolera de San Petersburgo y sus alrededores fueron nuevamente el objetivo. La lógica era sorprendentemente simple. Dado que el combustible de Kaliningrado pasa por ese mismo puerto, cada vez que Ucrania atacaba ese punto de partida, cortaba el suministro al enclave directamente en su origen. Además, se avecinaba una nueva amenaza. La ofensiva ucraniana de 40 días, lanzada este verano, y el alcance cada vez mayor de sus drones, hicieron aún más vulnerable esa frágil línea de suministro marítimo. El costo de este asedio es excepcionalmente alto. La fragilidad de Kaliningrado ya había sufrido un golpe mucho más insidioso meses antes de esta crisis de combustible. La maniobra de Brel que acabamos de mencionar convirtió a Kaliningrado en una isla energética de la noche a la mañana. Como señalan los expertos en energía, este tipo de islas energéticas son extremadamente raras en Europa, y su gestión es sumamente compleja. Al no existir una red eléctrica cercana que compense la más mínima fluctuación entre la oferta y la demanda, la menor interrupción puede sumir a la región instantáneamente en la oscuridad. Aquí es precisamente donde surge la contradicción fundamental de esta imagen. Kaliningrado genera su propia electricidad principalmente a través de centrales eléctricas de gas natural. Pero la ironía es esta. Una parte importante de ese vital gas natural todavía se transporta a través de un gasoducto que atraviesa directamente el territorio de su vecino, Lituania. Naturalmente, Moscú había previsto esta amenaza e intentó tomar contramedidas. Duplicó la capacidad de las plantas de gas de la región y construyó una enorme instalación de almacenamiento de gas, con un valor aproximado de 780 millones de euros. Incluso adquirió un buque metanero especializado de 300 millones de dólares específicamente para transportar combustible a esta región. Pero esta medida de seguridad tiene un precio muy elevado. El GNL importado es aproximadamente 4,5 veces más caro que el gas que circula por esos gasoductos. En esencia, Kaliningrado está condenada a un equilibrio cada vez más costoso y frágil, simplemente para sobrevivir. Ahora bien, consideremos todo esto junto con el invierno que se avecina. Por un lado, las limitaciones energéticas de la isla. Por otro, esa frágil línea de gas que depende de un país vecino. Y además, la escasez a nivel nacional de ese costoso combustible transportado por vía marítima. La escasez de combustible está afectando todos los aspectos de la vida cotidiana. El impacto más visible se observa en el transporte. En muchas regiones del país, se cancelaron rutas de autobuses municipales sin previo aviso debido a la falta de combustible. Los precios de los billetes para los viajes restantes se dispararon. Peor aún, los taxistas comenzaron a abandonar el sector en masa. Pero el golpe más insidioso es la onda expansiva invisible que se extiende por toda la economía. Dado que casi toda la mercancía se transporta por carretera, es decir, mediante diésel, cada aumento de precio del combustible se refleja directamente en los estantes de los supermercados. Para una región como Kaliningrado,
donde todo llega ya por una costosa ruta marítima. Esta situación supone una carga exponencialmente mayor. A esto se suma la agricultura. En Rusia, el mayor exportador de trigo del mundo, los agricultores temen no encontrar diésel para sus tractores y maquinaria en plena cosecha. Si bien esta crisis tiene consecuencias devastadoras para la población civil, también tiene un impacto igualmente abrumador en el ámbito militar. Y es precisamente en este punto donde la imagen de Kaliningrado como portaaviones insumergible sufre el golpe más duro, porque toda la disuasión militar de esta región se basa fundamentalmente en un único concepto: la negación de acceso. Mediante esta estrategia, conocida en la doctrina militar como A2-AD, negación de área antiacceso, Kaliningrado, armada con misiles Iskander, sistemas de defensa costera Bastion y redes avanzadas de defensa aérea, se estaba transformando en una cúpula invisible capaz de impedir el acceso de buques y aeronaves de la OTAN a los cielos y aguas del Báltico. Esta era la principal amenaza que el Kremlin había estado esgrimiendo contra Occidente durante años. Sin embargo, esta formidable burbuja tiene una vulnerabilidad que a menudo se pasa por alto. Todo lo que la sostiene depende, en última instancia, del combustible. Además, esta no es una debilidad meramente teórica que surge de la nada, porque la flota báltica ya se encontraba debilitada por la guerra mucho antes de que estallara esta crisis de combustible. De hecho, según un funcionario europeo que habló con el International Crisis Group, el panorama es sumamente desolador. De los aproximadamente 20.000 soldados terrestres rusos estacionados en la región, en 2022, cerca del 80% fueron redesplegados al frente ucraniano tras el estallido de la guerra, mientras que los recursos aéreos y navales permanecieron en su mayoría en sus posiciones. El tristemente célebre 11º Cuerpo de Ejército, encargado de la defensa de Kaliningrado, fue desplegado en Ucrania al inicio de la guerra y sufrió numerosas bajas en el frente de Kharkov. Además, Moscú había trasladado 3 de los mayores buques de desembarco de la flota báltica al Mar Negro, incluso antes del comienzo de la guerra. Según algunos informes, incluso se vio obligado a reubicar en Ucrania una parte de los modernos sistemas de defensa aérea, S-400 de la región. Esto significa que lo que quedaba era una fortaleza con bases medio vacías y una fuerza terrestre gravemente diezmada. Y ahora, la escasez de combustible agrava aún más la situación. Hasta ahora, nos hemos centrado exclusivamente en Kaliningrado. Pero para comprender la verdadera magnitud de esta situación, debemos ampliar la perspectiva y observar el panorama completo. Hoy, esta crisis del combustible ha afectado a casi toda Rusia. Según un análisis del Financial Times, esta crisis ya está impactando directamente a aproximadamente 50 millones de rusos. Además, en palabras del propio periódico, esta es la crisis de combustible más grave desde los últimos años de la Unión Soviética. Esta crisis no es un simple contratiempo confinado a unas pocas regiones. Según la prensa de la oposición rusa, se ha transformado en una catástrofe nacional que se extiende por al menos 78 de las 83 regiones del país reconocidas internacionalmente. Según un mapa de disponibilidad de combustible publicado en Rusia, la gasolina para la venta al público se ha agotado prácticamente por completo en 6 regiones del país: en Kabardino-Balkaria, Ingushetia, Chechenia, Dagestán, la región de Magadán y Chukotka. No quedaba ni una sola gasolinera en funcionamiento. La situación era crítica en muchos otros lugares. La situación era tan grave que el combustible solo se encontraba en los principales centros administrativos. Esta escasez sin precedentes trajo consigo nuevas restricciones y un profundo malestar social. Desesperadas, algunas regiones adoptaron un sistema de racionamiento de combustible, vendiendo la gasolina según si la matrícula del coche era par o impar. Mientras que en lugares como Dagestán, apenas se asignaron 20 litros de gasolina por persona. En la Crimea ocupada se suspendieron por completo las ventas e incluso se declaró el estado de emergencia. Esta presión, inevitablemente, desató la indignación pública. Tanto es así que, en algunas regiones del sur,
se desplegaron cosacos con sus tradicionales gorros de piel para mantener el orden. Quizás el aspecto más comentado e indignante de esta situación fue la distribución desigual de la escasez. Porque incluso en las regiones más afectadas, los vehículos de los funcionarios estatales permanecieron operativos en su mayoría, ya que el combustible se les suministraba a través de canales separados. El panorama que hemos descrito hasta ahora apunta a un éxito rotundo para Ucrania. Sin embargo, a pesar de toda esta presión, ni Kaliningrado ni Rusia en general están al borde del colapso. Moscú aún cuenta con importantes recursos y la capacidad para gestionar esta crisis. En primer lugar, y en lo que respecta específicamente a Kaliningrado, esa vital ruta marítima sigue operativa. Rusia mantiene el servicio de ferry entre Ust-Luga y Baltiysk, establecido hace años para sortear el bloqueo terrestre. Cerrar la carretera que conecta una región, como señalan los expertos, no la aísla automáticamente, porque la supervivencia de Kaliningrado ya no depende de una sola válvula. De hecho, Ucrania ya había atacado el puerto de Ust-Luga. Pero según analistas energéticos independientes, las consecuencias de esos ataques no fueron permanentes. De los 54 tanques de almacenamiento del puerto, solo 16 resultaron dañados, y apenas 5 de ellos sufrieron daños graves. En segundo lugar, el Kremlin dispone de otras herramientas para gestionar esta crisis. Rusia ha comenzado a importar combustible, algo que no hacía desde hace años. Está obteniendo combustible de las refinerías de su vecino Bielorrusia, de Kazajistán e incluso de la India. Además, está intentando aumentar la producción, reduciendo temporalmente los estándares de calidad de la gasolina y utilizando las reservas existentes con mayor moderación. Y lo que es más importante, está dando prioridad a regiones estratégicas como Kaliningrado. De hecho, los envíos adicionales de combustible y los subsidios prometidos personalmente por Putin constituyen un salvavidas que mantendrá a flote a esta región al menos durante un tiempo. Además, el impacto económico de esta crisis también tiene límites definidos. Por ejemplo, si bien toda la atención se centra en la gasolina, Rusia cuenta con un importante excedente de diésel. Antes de la guerra, el país producía casi el doble de diésel que consumía internamente. Esto significa que las huelgas en las refinerías no provocarán fácilmente el colapso del suministro de diésel, que es fundamental para la economía y las Fuerzas Armadas. Por último, no se deben exagerar las repercusiones políticas de esta crisis. Sí, las colas y el aumento de precios están agotando a la población. Pero, por ahora, esta situación no se ha transformado en un movimiento organizado dentro de la sociedad rusa que pueda detener la guerra. De hecho, trágicamente, algunos rusos ven esta crisis del combustible no como un motivo para el sentimiento antibelicista, sino como una prueba de que Ucrania debe ser atacada aún con más dureza. Al reconstruir el panorama completo, emerge una verdad fundamental. La historia de Kaliningrado es, en esencia, un microcosmos del callejón sin salida en el que ha caído un imperio de gran envergadura. Esta región, otrora el bastión más poderoso de Rusia en el Báltico, se encuentra hoy atrapada en una cola interminable para conseguir gasolina, junto a un surtidor vacío. Si una fortaleza ni siquiera puede llenar la bomba de agua en sus propias puertas, ¿qué tan fuerte es realmente? ¿Qué opinas? ¿Es esta crisis de combustible en Kaliningrado un revés temporal para Rusia? ¿O es el primer indicio de un colapso mucho más profundo? Comparte tu opinión en los comentarios. Si no quieres perderte análisis geopolíticos y militares como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por vernos. Presentado por CEU SM.